dos de las canciones del cántico de adoración que hemos elevado al Señor esta mañana tienen relación con lo que vamos a ver en el día de hoy. Y se trata de estar mirando más allá de las cosas visibles, de las cosas que están frente a nuestros ojos y que son las que llaman la atención, son las cosas que más nos entusiasman, son las cosas por las cuales luchamos cada día y nos esforzamos. Pero la Biblia nos llama a mirar más allá de las cosas de esta tierra. El otro día estuvimos viendo en 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18, hablando de tres realidades de las cuales enunciamos nada más, hablamos solamente de una de ellas, y estas tres realidades tienen que ver con la realidad del sufrimiento, de la aflicción, versículos 16 al 18, y con la realidad que en el día de hoy vamos a enfocar de la muerte, que están en los versículos, capítulo 5, versículos 1 en adelante. Son tres realidades que es imposible de evadir. Incluso las personas que no creen en esto, un día, tarde o temprano, van a tener que enfrentarlas o ya las están enfrentando. Vimos el caso en primera instancia del sufrimiento. Esto nos golpea a todos sin importar la condición social, sin importar las capacidades intelectuales que podamos tener, sin importar si tenemos mucho, tenemos poco, si tenemos muchas posesiones o no tenemos nada, si somos anónimos o conocidos en esta tierra. En todas las circunstancias y en todos los casos necesariamente el sufrimiento es algo que llega sin lugar a duda. Todos, sin excepción, desde el momento en que nacimos, comenzamos a pasar por esas aflicciones, por esos sufrimientos que quisiéramos evitar, sin embargo, es imposible, están como una especie de montaña delante nuestro y tenemos que un día chocar con ellos. Dijimos que habían tres tipos de sufrimiento, esencialmente la Biblia nos muestra así: el sufrimiento físico a través de las enfermedades o del paso del tiempo que va deteriorando nuestros cuerpos, el sufrimiento emocional por alguna situación que hemos enfrentado o tenemos que enfrentar o seguiremos enfrentando mientras estemos en esta tierra, por decepciones y una serie de otras cosas que nosotros podemos ver también que el mismo Señor Jesucristo inclusive enfrentó. Todos enfrentamos el sufrimiento. Y el apóstol nos enseñó en los versículos 16 al 18 de qué manera podemos enfrentar el sufrimiento sin negarlo, sino que enfrentarlo adecuadamente para poder vencer más allá del sufrimiento. Fue el tema que vimos el domingo anterior precisamente. La clave, dice Pablo, es una visión que nos sostenga y nos lleve a vivir más allá del sufrimiento presente. Una mirada que esté puesta en las cosas eternas. Una mirada desde la perspectiva del cielo es distinta cuando nosotros enfrentamos la aflicción aquí en la tierra. Si lo vemos desde la perspectiva de Dios, cambia la interpretación que le damos a esa situación. También podemos aceptar el hecho del deterioro de nuestro cuerpo como una oportunidad para el desarrollo de nuestra alma. Versículo 16, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Es decir, si lo interpretamos correctamente bajo la mirada de Dios, podemos ver en la aflicción y el sufrimiento como una oportunidad también para que nuestro alma, nuestro ser interior pueda ser moldeado y pueda crecer en una relación más profunda con Dios, donde también podemos mirar la aflicción a la luz de la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Una leve tribulación momentánea. Pablo hace mucho énfasis en que cualquier aflicción que haya en esta tierra es leve, es circunstancial, es pasajera, es momentánea, en comparación con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Dice que cada vez que el sufrimiento lo enfocamos desde la perspectiva eterna, nos damos cuenta que en el fondo va añadiendo a la gloria, al eterno peso de gloria que un día vamos a vivir más allá de esta tierra. Y donde también, en definitiva, podemos colocar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra percepción en las cosas eternas y no en las cosas temporales. Versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son
eternas. Allí debe estar puesta la mirada. Una mirada que está puesta en la eternidad puede ayudarnos a vivir en el presente. Esa es precisamente lo que el apóstol Pablo está enseñando, y es su propia experiencia. Él sufrió de una manera increíble por causa del Evangelio, por el hecho de ir por todos lados entregando la palabra de Dios. Él fue perseguido constantemente por enemigos, como dice, fue azotado muchas veces, padeció como náufrago, padeció de ladrones, de falsos hermanos, inclusive dentro de la iglesia, una serie de situaciones, incluso apedreamiento, prácticamente hasta la muerte. Algunos dicen que murió efectivamente en Listra y que el Señor le volvió a dar vida, lo resucitó. Es decir, estamos hablando de una persona que no habla en tercera persona, sino en primera persona, del sufrimiento y la aflicción, pero sabe cómo enfrentarlo. Y como estas son realidades inevitables, necesitamos nosotros también aprender de las Escrituras cómo poder enfrentar esta realidad de la aflicción. Un día, seguramente, si el Señor no determina otra cosa, vamos a estar postrados en una cama, vamos a estar sin posibilidad de poder recuperarnos, seguramente en un deterioro progresivo, por si padecemos de alguna enfermedad que nos va a llevar a la muerte. Ese es un hecho. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar esa situación en el momento cuando estemos en esa aflicción? Y allí es que el apóstol Pablo nos enseña de una manera práctica a ver las cosas desde una perspectiva eterna. Y en ese sentido, las cosas de esta tierra pierden su valor, pierden su fuerza, porque cuando miramos desde la perspectiva eterna, entendemos que más allá de esta tierra hay un lugar, como decía la canción recién, donde cada creyente quisiera estar. Como el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y quisiera partir y estar con Cristo, dijo. Esa disposición del corazón del creyente debe estar presente siempre cuando hablamos de la realidad del sufrimiento. Ahora, en el capítulo 5, versículos 1 al 10, va a hablar de la segunda realidad y quizás también podemos decir la tercera realidad. Dijimos que una era el sufrimiento, otra era la muerte y lo tercero era la eternidad. Y aquí va a hablar sobre las últimas dos, la muerte y la eternidad. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí el apóstol Pablo va a utilizar una serie de metáforas para hablar sobre la realidad de la muerte y sobre la realidad de la eternidad. Habla en el versículo 1 de un tabernáculo refiriéndose al cuerpo, luego más adelante lo repite en el versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Y aquí habla del otro cuerpo, del cuerpo espiritual, del cuerpo eterno, como un vestido, como algo que nosotros nos colocamos encima. Sacarnos un cuerpo, que es el cuerpo físico, ¿cierto?, que se termina con la muerte, revestirnos de uno eterno, de uno que permanece para siempre. Esta segunda realidad ineludible que vemos en el capítulo 5, versículo 1, es sin duda la muerte. Al igual que el sufrimiento, también es imposible de evadir. Todos los que han vivido, viven y vivirán, han muerto, mueren y morirán. No hay ninguna persona que pueda escabullirse de esta realidad que no nos gusta, que nos entristece, que nos aflige grandemente cuando parte uno de nuestros seres queridos. En un poema titulado Contra la muerte, el poeta y escritor chileno
Gonzalo Rojas, que murió en el 2011, la describe de esta manera. Obviamente en la percepción de una persona que no tiene una mirada desde la perspectiva celestial. Y por eso sus palabras son de tristeza y son poco motivadoras desde el punto de vista de cómo nosotros lo apreciamos los creyentes. Él dice, me arranco las visiones y me arranco los ojos cada día que pasa. No quiero ver, no puedo ver morir a los hombres cada día. Prefiero ser de piedra, estar oscuro, a soportar el asco de ablandarme por dentro y sonreír a diestra y a siniestra con tal de prosperar en mi negocio. No tengo otro negocio que estar aquí diciendo la verdad en mitad de la calle y hacia todos los vientos. La verdad es estar vivo, únicamente vivo, con los pies en la tierra y el esqueleto libre en este mundo. ¿Qué sacamos con esto de saltar hasta el sol con nuestras máquinas a la velocidad del pensamiento? ¿Qué sacamos con volar más allá del infinito si seguimos muriendo sin esperanza alguna de vivir fuera del tiempo oscuro? Dios no me sirve, dice él. Nadie me sirve para nada, pero respiro y como hasta duermo pensando que faltan unos 10 o 20 años para irme de bruces, como todos, a morir en 2 metros de cemento ahí abajo. No lloro, no me lloro, todo ha de ser así como ha de ser, pero no puedo ver cajones y cajones pasar, pasar y pasar, cada minuto llenos de algo, rellenos de algo. No puedo ver todavía caliente la sangre en los cajones. Toco esa rosa, beso sus pétalos, adoro la vida. No me canso de amar a las mujeres, me alimento de abrir el mundo en ellas. Pero todo es inútil, porque yo mismo soy una cabeza inútil, lista para cortar, pero no entender qué es eso de esperar en otro mundo de este mundo. Me hablan de Dios o me hablan de la historia. Me río de ir a buscar tan lejos la explicación del hambre que me devora. El hambre de vivir como el sol en la gracia al aire eternamente. La muerte vendrá tarde o temprano. La muerte es el momento donde se apagan todas las luces de la soberbia, del orgullo, de la vanidad y de la autosuficiencia. Todos aquellos logros que habremos obtenido, todos los triunfos que hemos obtenido aquí en esta tierra, todas las cosas que hemos acumulado no sirven absolutamente de nada en el momento de la muerte. Esto llega a los pobres y a los ricos. Esto llega a las personas, como dije, anónimas o a las personas muy conocidas y reconocidas quizás por esta sociedad. Llegan a los poderosos que han ostentado grandes cargos políticos a nivel mundial y llega también al hombre más sencillo de este mundo. Todo, absolutamente todos, tenemos que morir. La vida se desvanece tan pronto como pasa, como se desvanece la neblina de la mañana, como dice la Escritura. Nuestra vida pasa como una de las vigilias de la noche. Somos como un soplo, dice en otra parte en el Salmo 90. La realidad de la muerte nos conduce a pensar en el propósito de la vida. Necesariamente, ¿por qué nacimos? ¿Nacimos para morir? ¿Nacimos para poder pasar por este ciclo de la vida y finalmente morir? Y luego nacen otros y así sucesivamente en un ciclo interminable. ¿Para qué la vida? ¿Cuál es la razón de la existencia? Nos detenemos un momento y buscamos la respuesta de vida. ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? Esa pregunta necesariamente llega a nosotros cuando hablamos de la muerte. Porque como recién acabo de decir, todos, cada uno de nosotros vamos a morir. Y el apóstol Pablo, durante su vida, estuvo siempre consciente de esta realidad. Nunca negó la realidad de la muerte. Nunca trató de ocultar esa realidad tras una fachada de aparente victoria. Él siempre estuvo expuesto a la muerte, tal cual como lo dijo en el versículo 10 del capítulo 4. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Siempre Pablo sabía que iba a llegar un momento donde tenía necesariamente que partir de esta tierra. Ahora,
Es interesante que así como el sufrimiento es una realidad, el Señor Jesús vino a esta tierra para tomar sobre sí precisamente nuestros pecados, y al tomar nuestros pecados, el sufrimiento fue una realidad para Él, porque el sufrimiento es producto del pecado original. De allí viene la aflicción, de allí viene también la muerte. ¿Recuerdan la sentencia que el Señor estableció? Que si comieres de esta fruta, de este árbol, ciertamente morirás, de seguro morirás. Iba a morir físicamente, iba a morir espiritualmente. Espiritualmente murió en el mismo momento del pecado, y luego posteriormente también el capítulo 5 de Génesis es una evidencia de que todas las personas necesariamente van a morir. Eso dice ese capítulo, se repite a cada rato, y engendró hijos e hijas y murió. Esto es lo que debe hacernos pensar entonces. Si el Señor Jesucristo sufrió, finalmente también murió, enfrentó el sufrimiento, enfrentó la muerte y llegó a humillarse a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, como dice el apóstol Pablo, y luego fue exaltado hasta lo sumo también. Es decir, llegó otra vez a volver a esa realidad que siempre fue para Él algo desde la eternidad, que la presencia del Padre vivió y vivirá para siempre. Ahora, ¿cómo nosotros enfrentamos la muerte? ¿De qué manera podemos llegar a ese momento y mirar de frente a la muerte y decir, no hay problema, yo estoy tranquilo, tengo paz, porque cuando cierre mis ojos aquí en esta tierra puedo abrirlos en la eternidad? Hay cuatro cosas o cuatro certezas que son necesarias que tengamos y que Pablo menciona aquí en estos versículos del 1 al 8 específicamente. El 9 y 10 lo vamos a dejar para más adelante porque tratan un tema teológico más profundo en un sentido, pero vamos a detenernos en estos 8 versículos que muestra 4 certezas por las cuales podemos mirar con esperanza más allá de la muerte. Notemos la primera, versículo 1, la certeza de un cuerpo trascendente. Versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, esa es una metáfora para hablar de nuestro cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Noten el contraste extraordinario que el apóstol Pablo menciona aquí. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, fíjense lo que dice, sabemos, estamos absolutamente seguros, hay certeza absoluta. No es una situación que puede ser, que podría pasar. No es una vaga ilusión, una posibilidad, sino una certeza. Sabemos. No hay duda al respecto, más allá de la destrucción del cuerpo presente, dice, existe un cuerpo diferente y permanente que jamás será destruido, que no tiene relación con la corrupción, un cuerpo incorruptible. La certeza del apóstol Pablo no viene de la especulación humana, de la filosofía o fantasía mística, sino de la promesa de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 23, ya el apóstol Pablo lo había dejado claramente establecido. Y no solo ella, dice, sino que, refiriéndose a la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo entendía que el estar en la presencia del Señor no es una cuestión simple, no es un asunto de que un alma desencarnada simplemente va a estar allí en la presencia como un espíritu que vaga, ¿cierto? Sino el apóstol Pablo esperaba un cuerpo nuevo, un cuerpo diferente, un cuerpo trascendente, un cuerpo que no se opacaba con el paso del tiempo, que no iba a cambiar, que no iba a perder su belleza, un cuerpo eterno. Si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, es una metáfora, como recién dije, de la muerte. El cuerpo que poseemos mientras vivimos es una tienda de campaña nada más. Eso es el concepto de tabernáculo. Nuestra morada terrestre, una morada que fue hecha para vivir aquí en esta tierra, con características que nos asocian a esta tierra. El cuerpo necesita alimentos, por ejemplo, y los alimentos el Señor los creó aquí, en esta tierra,
para sustentar nuestras necesidades con las cuales Él mismo nos creó. Son necesidades físicas, son necesidades biológicas. Tenemos un cuerpo que está adaptado al lugar donde estamos viviendo. Pero ¿cuál es la comparación que Pablo hace? Dice, este tabernáculo. ¿Qué es lo que es un tabernáculo? Es una tienda de campaña. Es una tienda que tiene características de pasajera, es una morada temporal, apropiada para vivir en esta tierra, pero completamente inapropiada para vivir más allá de esta tierra. El tabernáculo, recuerdan, en el desierto era una morada temporal. Cuando en el capítulo 25 de Éxodo el Señor instruye a Moisés directamente, lo lleva al monte y está con él durante un tiempo y le dice a Moisés que cuando vuelva y descienda, construya un tabernáculo conforme al modelo que vio allí en el monte. Y ese tabernáculo va a ser un lugar que va a ir de un lugar a otro en la medida que ellos vayan avanzando por el desierto, y durante 40 años les sirvió como un santuario para que la presencia de Dios estuviera en medio de ellos. Sin embargo, era inestable, sin embargo, estaba con la posibilidad de contaminarse en forma permanente porque estaba en el desierto. Sin embargo, era algo pasajero, momentáneo, porque el Señor tenía otro propósito después cuando entraran a habitar la tierra prometida. El tabernáculo era algo circunstancial, era algo frágil, que sirvió durante un tiempo, pero no era una morada firme, permanente y estable. Así también en nuestro cuerpo. Mientras estemos en el desierto de este mundo, nosotros necesitamos este cuerpo para tener vida aquí en esta tierra, para expresar también a través de nuestro cuerpo las manifestaciones internas del alma, del corazón, del espíritu, y poder vivir en esta tierra. Pero no es para siempre. Nuestro cuerpo es circunstancial, de tal forma que la muerte también un día lo que hace es sacarnos, desvestirnos en ese sentido, para usar las mismas palabras de Pablo, de este cuerpo mortal, definitivamente. Pero cuando vemos, por ejemplo, lo que pasó con los israelitas otra vez en el desierto, cuando llegaron y entraron y tomaron posesión de la tierra prometida, después de unos años, David puso en su corazón el poder construir un templo para Dios. No algo inestable, no algo frágil, no algo pasajero, sino algo permanente. Y Salomón, su hijo, finalmente construyó, como bien sabemos, un templo. ¿Por qué? Porque ya habían llegado a su destino. Ya era necesario que tuviesen entonces un templo que fuera fijo, firme y permanente. Ahora sí, podían tenerlo, porque todo giraba en torno al templo y todo estaba destinado ya a honrar y glorificar a Dios en ese lugar, y a que Dios manifestara también su presencia, su poder, su gracia en ese lugar definitivo. Entonces nosotros, mientras estamos aquí, necesitamos un tabernáculo como nuestro cuerpo, pero una vez que salgamos y vayamos al lugar de morada definitiva, necesitamos entonces una morada distinta. Y por eso el contraste, fíjense, versículo 5. Tenemos de Dios un edificio. ¿Notan la diferencia con una tienda de campaña? Evidentemente estaba hablando de algo permanente, algo firme, algo estable. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Una casa no hecha de manos. Es interesante esto, porque nuestro cuerpo, ¿qué es lo que es? Es producto de la capacidad que el Señor nos dio de procreación, ¿cierto? Nuestros padres nos procrearon y así sucesivamente, nosotros a nuestros hijos, y así en forma permanente. Pero en este caso, eso es el cuerpo, ¿cierto? Tenemos el cuerpo también que tiene características singulares y se parecen a la de nuestros padres. Sin embargo, también, aquí está lo interesante que el apóstol recalca: esta nueva casa no es hecha de manos, es hecha directamente por el Señor. Construye un cuerpo totalmente diferente, un cuerpo glorificado, un cuerpo que es similar al cuerpo del Señor Jesucristo resucitado. Un cuerpo que no es hecho de manos, una nueva morada
y tiene características no temporales, sino eternas, dice. Y está en otro lugar, en el cielo. Eterna en los cielos. Tenemos un edificio, una casa no hecha de manos. Es un edificio distinto. No es nuestro cuerpo que nos es concedido por procreación, sino por intervención humana. Veamos Romanos capítulo 8, porque el apóstol Pablo allí explica quizás en una forma más amplia este concepto. Romanos 8, 18 al 24. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ahí está hablando de la realidad de la muerte, del sufrimiento, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué momento ese que Pablo está esperando? ¿Qué momento ese por el cual gime la creación también? Y por la cual gemimos los hijos de Dios, es el momento de alcanzar este nuevo cuerpo, un cuerpo distinto, un cuerpo ya no relacionado con la corrupción de esta tierra, un cuerpo sin pecado, un cuerpo perfecto en la presencia misma del Señor. Este cuerpo glorificado es obra de Dios exclusivamente. Esto implica que es trascendente y con característica de eternidad. Hermanos, si vemos desde la perspectiva correcta la muerte, nos damos cuenta, y esa es la diferencia de estar en Cristo y no estar en Cristo. Los que estamos en Cristo por la gracia de Dios, los que hemos sido llevados al arrepentimiento y a la fe, los que fueron abiertos nuestros ojos por pura gracia para contemplar la grandeza, la belleza de nuestro Señor y ver la corrupción de nuestro corazón, y llegamos a sus pies en arrepentimiento genuino, tenemos un privilegio enorme. Tenemos la posibilidad de morir de una forma distinta. Todos vamos a morir, creyentes e incrédulos, sin lugar a duda. Pero la diferencia es que la persona que está en Cristo tiene una perspectiva de la eternidad distinta. Sabe que la muerte es una antesala de la eternidad. Y que necesitamos estar en esta antesala durante un tiempo. Somos peregrinos aquí, como dice un himno también. Necesitamos entonces entender que no miramos la muerte como el fin de todas las cosas, como lo hacen los materialistas que piensan que el hombre es una especie de máquina que se le acaba la cuerda y se acabó y desapareció y ya no existe nunca más, para siempre dejó de ser. Pero la Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y esta eternidad en el corazón del hombre es el que hace buscar las cosas trascendentes. Por eso aún los que dicen que son incrédulos siempre creen en algo. Siempre están esperando algo más. A pesar de su filosofía inmanente, es decir, de solamente de esta tierra, a pesar de estar colocando su mirada solamente en las cosas de este mundo, pensando que ellos tienen la capacidad de poder solucionar las cosas y arreglar el mundo como el sistema político, a pesar de eso siempre creen en algo. Siempre tienen una esperanza en algo, pero una esperanza en sí mismo no es esperanza. Los creyentes esperamos en algo distinto. Los creyentes esperamos en una habitación nueva, celestial, gloriosa. Por eso es que dice el libro de Hebreos cuando habla de los creyentes, ¿cierto? De los héroes de la fe, ahí en el capítulo 11, dice que ellos esperaban una morada distinta. Capítulo 11, versículo 13 de Hebreos, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La convicción que tenemos los creyentes no es un asunto que viene por la filosofía del hombre, no es un asunto que es un deseo, un anhelo del corazón nada más, sino basado en lo que Dios ha prometido. La promesa de Dios nos lleva a entender que tenemos una habitación distinta y esa es la que debemos anhelar. Esa debe ser la percepción de nuestro corazón, es buscar esa ciudad distinta y ese edificio no hecho de manos. Nuestro cuerpo se va a ir deteriorando sin duda y nuestro cuerpo finalmente va a terminar, como decía el poeta, 2 metros bajo tierra. ¿Y qué vamos a hacer? No hay nada que podemos esperar respecto a que podemos evitar eso. Nadie puede evitar la muerte, pero sí podemos verla con esperanza. No en lo que nos han dicho, sino en lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso hay certeza, por eso hay convicción y por eso también hay valor para mirar la muerte de frente. Tenemos mucho por qué vivir y todo tiene que ver con el Señor y con su obra en nosotros. Por tanto, nuestro cuerpo quedará aquí porque ya sirvió para sus propósitos aquí en la tierra y el Señor nos va a dar un nuevo cuerpo. Eso es lo primero, la certeza de un cuerpo trascendente. Esa seguridad nos ayuda a poder vivir mientras estamos en esta tierra de una forma distinta. Y luego, en segundo lugar, versículos 2 al 4 digo, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos en angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Noten lo segundo, la certeza de una vida incorruptible por causa de una nueva habitación. La certeza de una vida incorruptible por causa de una nueva habitación. Miren las palabras que utiliza Pablo, son muy profundas porque hablan de un anhelo por la eternidad. Versículo 2 dice, gemimos. Versículo 4 vuelve a repetir otra vez el mismo concepto. Gemimos con angustia. Deseando, dice también, angustia, son expresiones gráficas del anhelo de Pablo por la vida eterna. Es un cuerpo glorificado, en un cuerpo glorificado digo. Las metáforas sobre el ser revestidos y no ser hallados desnudos apunta al anhelo de habitar en este edificio no hecho de manos, del que habla el verso 1. Es un anhelo por lo eterno, es una pasión por lo eterno. Lamentablemente estamos nosotros tan sumidos y tan aferrados a las cosas de esta tierra, es como si tuviésemos, como los pulpos, ciertos tentáculos, que nos aferramos aquí y nadie nos puede sacar de aquí. Es como si pensamos que esta es la única vida que se tiene que vivir. Es como si quisiéramos que esto y nada más, fuera de esto no existen otras cosas. Aún los creyentes, lamentablemente, perdemos el concepto de la eternidad y el anhelo por la eternidad. Y por eso también nuestra vivencia aquí en la tierra es tan fría respecto a nuestro amor por el Señor. Recién leíamos, ¿dónde está nuestro corazón? Allí está también nuestro tesoro. ¿Dónde está nuestro corazón? Toda persona que realmente tiene una relación verdadera con el Señor Jesucristo debe anhelar profundamente el momento glorioso cuando esto corruptible, nuestro cuerpo presente, se haya revestido de incorrupción, nuestro cuerpo glorificado. De esta manera tendremos una vida libre de corrupción allá en la eternidad, no solo en sentido físico, sino también en sentido espiritual, debido a que la morada presente en nuestro cuerpo es la habitación del pecado. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 7, que es uno de los capítulos más tristes probablemente, porque es la expresión de un creyente luchando con algo que no puede zafar si quisiera sacárselo de encima definitivamente.
capítulo 7, versículo 17 en adelante, Pablo dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, en mis miembros, fíjense el énfasis, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros físicamente. Y luego la expresión quizás más triste, más angustiosa que vemos del corazón de Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es como si cargara un cuerpo que no quisiera llevar porque ese cuerpo está corrompido, ese es el sentido. Y cuando alguien carga algo corrompido, también es corrompida la persona que lo carga. Y por eso Pablo dice: el pecado que habita en mí, el pecado que mora en mí, esto es en mi carne, dice, en mis miembros. Esa es una expresión de desesperación. Miserable de mí, alguien que me quite esto de encima. Ahora, no es que Pablo estuviera diciendo, como los filósofos paganos, que el cuerpo es como una cárcel para el alma, como enseñaba Platón, por ejemplo, y muchos otros filósofos griegos. No, el apóstol Pablo sabe que el cuerpo es importante, que el cuerpo y el alma tienen una unidad especial aquí en esta tierra y que en cuerpo y alma nosotros adoramos al Señor. Pero también por ese mismo hecho sabe que al partir y estar con Cristo, recibir otro cuerpo es infinitamente importante, porque ese otro cuerpo no va a estar relacionado con la corrupción. Eso es principalmente lo que él desea. La realidad pecaminosa está en nuestros cuerpos corruptibles, de la habitación presente. Esto, ¿qué ocurría? Le impedían servir a su Señor con todo, absolutamente en forma perfecta. Porque aún, hermanos, si esto es una realidad, aún las cosas buenas que hacemos para Dios están contaminadas por el pecado. Aún la oración, como decía Jonathan Edwards, yo me arrepiento de mi oración, yo me arrepiento cuando predico, yo me arrepiento cuando enseño, yo me arrepiento cuando hago cosas buenas porque tengo que arrepentirme. Y luego decía, me arrepiento de mi arrepentimiento. Porque es imperfecto. Y es imperfecto porque todavía estamos sujetos a la corrupción de este mundo, no solo física, sino también espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo desea revestirse de este cuerpo perfecto, por eso utiliza la palabra revestirse y no estar desnudo. Él desea revestirse de este cuerpo perfecto para vivir una vida de servicio perfecto al Señor. A veces tenemos el concepto equivocado de que de alguna manera cuando estemos con el Señor vamos a estar ahí sentados o postrados a sus pies adorándole nada más. Y no entendemos que se trata de una actividad permanente en el cielo. Si aquí servimos imperfectamente al Señor, en el cielo lo vamos a servir en forma perfecta, pero va a ser una actividad constante. Ahora, es distinto al pensamiento dualista de los griegos y de los filósofos paganos, como recién decía. El autor y teólogo William Barclay dice, el cuerpo, decían los paganos, es una tumba. Plotino llegaba a decir que daba vergüenza tener un cuerpo. Epicteto decía de sí mismo, tú eres una pobre alma cargando con un cadáver. Séneca escribía, el escritor romano, soy un ser superior, nacido para asuntos más elevados que el ser esclavo de un cuerpo al que está engrillada mi libertad. En tan detestable habitación mora un alma libre. A veces también este pensamiento, el pensamiento judío coincidía con esta actitud, porque el cuerpo corruptible oprime el alma y el tabernáculo terrenal abruma la mente que se ocupa de muchas cosas, decían los judíos. Pero en Pablo hay una diferencia, y esto es lo que comenta Barclay. No está buscando un nirvana que le traiga la paz de la extinción, el nirvana del punto de vista de los
budista es como el cielo de los budistas, ¿cierto? Donde la persona simplemente se desintegra y se hace uno con el universo, según su creencia. No está buscando la libertad de un espíritu desencarnado, está esperando el día en que Dios le dé un cuerpo nuevo, espiritual, en el que todavía podrá servir y adorar a Dios en los lugares celestiales. Ese es el anhelo de Pablo. Por eso gemía. No porque quería terminar con el sufrimiento, como muchas veces nosotros pensamos cuando vemos que la sociedad se está cada vez autodestruyendo más. Nosotros pensamos, Señor, por favor, ven pronto. ¿Pero para qué? Para salir de una situación compleja, difícil, que no queremos enfrentar, para evadir una realidad. Pero el apóstol Pablo no, el apóstol Pablo quería estar con Cristo porque era muchísimo mejor. En el sentido de que ya no iba a estar con la corrupción de su propia vida en un mundo corrompido, a través del cual todavía su servicio iba a ser imperfecto mientras se mantuviera en este cuerpo. Esa era la razón. ¿Recuerdan lo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses? Ahí es muy claro en el capítulo 1 cuando plasma la filosofía de su vida. Versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, teniendo el anhelo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor estar con Cristo. Yo quiero estar con Él. Pablo quería partir, pero no en el sentido de anhelar la muerte, sino en el sentido de poder estar con un cuerpo distinto, sirviendo, honrando al Señor en la gloria en forma perfecta. Pablo no esperaba que al morir su alma fuese fusionada con el universo y perderse en ese todo impersonal, sino que recibir su cuerpo de gloria para que su servicio y adoración sean completos. Pablo deseaba fervientemente ser semejante a su Señor resucitado, con un cuerpo perfecto. La idea no es que seamos despojados del cuerpo, sino el anhelo es ser revestidos de uno muchísimo mejor. Sin relación con el pecado, incorruptible. Esa vida es la que todos debemos anhelar. Hermanos, vamos a seguir aquí en esta tierra luchando con muchas cosas, vamos a seguir enfrentando situaciones que no quisiéramos enfrentar y vamos a seguir sufriendo. Quizás mañana, pasado, en unos días, vamos a ir al médico y el médico nos va a decir hay un problema grave en ti y es un problema irreversible. Y debemos saber que eso es posible, que eso es factible. ¿Cómo vamos a enfrentar esa situación, ese momento? Con un anhelo por la eternidad, con una visión distinta, con el hecho de querer ser revestido de un cuerpo nuevo, de un cuerpo glorioso, de un cuerpo perfecto, la certeza de una vida incorruptible, en un cuerpo distinto en la que nos ayuda a poder saber cómo enfrentar la muerte. En tercer lugar, versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. Fíjense la primera frase. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Y esto es lo tercero. Podemos enfrentar adecuadamente la muerte con la certeza que es parte del plan de Dios asegurado por su Espíritu. Podemos enfrentar la muerte con la certeza que es parte del plan de Dios, asegurado por su Espíritu. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Es un plan perfecto, ideado ¿de cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Elegidos antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él. Una elección incondicional, una elección atemporal, es decir, sin tiempo, desde antes de la fundación del mundo, para llevarnos finalmente a la consumación total, que es la glorificación de nuestros cuerpos. Para esto mismo Dios nos hizo. En Dios nada es accidental. Todo fue planeado por Él en la eternidad pasada y será perfectamente cumplido en cada uno de sus detalles, por lo cual el que cada creyente reciba su cuerpo glorificado es el cumplimiento del plan soberano de Dios.
Por eso mismo, es una certeza absoluta que así será. No tenemos ninguna razón para dudar un momento del cumplimiento de esto. Juan capítulo 6, versículos 37 al 40, el Señor Jesucristo lo dijo en una forma clara, categórica. Juan capítulo 6, versículos 37 al 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Yo le resucitaré, repite una y otra vez. El Señor Jesucristo está diciendo, no hay ninguna posibilidad de que alguien se pierda en este proceso. Por eso tenemos certeza, por eso es la persona que cree en Cristo y que ha doblado sus rodillas delante de aquel que vino a buscar y a salvar nuestras almas, esa persona tiene la certeza absoluta, la seguridad absoluta de trascender más allá de esta vida en un cuerpo nuevo glorificado. Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, ahí está el plan, a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A todos los que escogió antes de la fundación del mundo, a todos aquellos a los cuales el Señor puso su Espíritu en ellos, a todos ellos un día los va a llevar finalmente a la gloria eterna. No hay posibilidad de perdición, no hay posibilidad de que alguien va a quedar en el proceso allí estancado, porque la salvación nunca dependió de nosotros, siempre dependió de la obra de Dios, y Dios lo que hace siempre es perfecto. De tal manera que tenemos por la palabra de Dios la certeza de que su plan se cumplirá perfectamente. Y si nosotros estamos en ese plan y todo creyente evidentemente lo está, entonces estamos seguros. Tenemos la certeza absoluta de poder estar dentro de ese plan perfecto. Es más, el Señor no solo nos ha dejado su palabra, sino también nos ha dejado su Espíritu. Fíjense lo que dice. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Es más, Pablo dice que tenemos en nosotros un anticipo de esto, porque Dios nos ha dado las arras del Espíritu. Ahora poseemos el Espíritu Santo de Dios, que es el arrabón. Esa es la palabra en griego. La fianza que nos asegura la vida venidera. Esta es la anticipación. Ahora saboreamos la vida eterna en parte. Un día, más allá de la muerte, la disfrutaremos plenamente. La saboreamos en parte, claro. Es una anticipación, es una garantía. Ese es el concepto. Recuerdan que a los Efesios también le habla el apóstol Pablo de esa manera, del arrabón. En el capítulo 1, versículos 13 en adelante, 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, la anticipo, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención para la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, estas verdades debiesen a nosotros llevarnos a una mayor entrega, una mayor disposición a servir y a honrar al Señor mientras estemos en este cuerpo, porque lo que estamos haciendo, vamos a decirlo de alguna manera, es un ensayo previo para la adoración celestial, permanente y perfecta en los cielos. Por eso es que podemos mirar a la muerte de frente y no tener ningún temor al respecto, aunque sea precedida del sufrimiento más amplio, porque miramos la perspectiva, las cosas de la perspectiva eterna, no solamente terrenales, no de las cosas de esta tierra perecibles y temporales, sino de las cosas que permanecen para siempre. Saboreamos la vida eterna en parte porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y por eso disfrutamos de nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Todavía no es completa.
completo el gozo del creyente, pero ya podemos disfrutar anticipadamente de algo del cielo en nosotros por el Espíritu Santo que mora en cada creyente. Y en cuarto lugar, versículos 6 al 8, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y esto es lo cuarto digo. La certeza que es estar para siempre con el Señor. La certeza que es estar para siempre con el Señor. Es decir, esta es la promesa más extraordinaria de todas las anteriores, estar con el Señor. Pablo dijo en una ocasión a los filipenses que esto era muchísimo mejor. Pablo deseaba un cuerpo glorificado, una mejor vida, que el plan de Dios se consumara perfectamente con el fin de poder estar con el Señor para siempre. Esto es como la consumación, esto es como el clímax de lo que Pablo está expresando ahí, a través de poder ver un poquito más allá las cosas de la perspectiva de la eternidad. No había nada más importante que contemplar a aquel que quiso morir por él. Él sabía que el momento de partir llegaría, pero llegaría cuando lo que Dios había planificado para él aquí en la tierra fuese terminado completamente. Una vez que eso ocurriera, Dios lo sacaría de este mundo y lo llevaría a su presencia. Pero contemplar al Señor, eso era lo más extraordinario para el apóstol Pablo. Estar en su presencia, disfrutar para siempre de su presencia, sin relación con el pecado. Así que, dice, es una cláusula que mira hacia las verdades expresadas en los versos anteriores y expresa que esas verdades le daban absoluta confianza, en su vida presente siempre. Podía mirar a la muerte de frente porque sabía que su confianza no descansaba en especulaciones humanas o meros deseos sentimentalistas, sino en las promesas del Señor. Por eso puedo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es que buscara la muerte a propósito, como dijimos hace un momento, sino que interpretaba la vida en función de su servicio al Señor. Él sabía que cuando ya contemplara o completara su tarea, le esperaba una gloriosa realidad, donde estaría para siempre con el Señor. Mientras estamos en este cuerpo podemos tener comunión con el Señor. De hecho lo tenemos a través de la oración, a través de la palabra de Dios cuando la escuchamos o cuando la leemos nosotros en casa, cada uno en forma personal. Podemos orar a Él, podemos derramar nuestra alma delante de Dios, que es lo que significa realmente la oración. Tenemos comunión con Dios, pero todavía esta comunión es imperfecta. Por eso dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por fe, pero no una fe mística, no una fe superficial, no una fe inventada, creada por la imaginación humana, sino una fe que descansa en lo que Dios ha dicho. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción no son cosas de la imaginación del hombre. La certeza y la convicción está basada en pruebas, y las pruebas están a la vista. Jesucristo vino, murió y resucitó, eso es un hecho histórico, ineludible, y Él volverá un día también por lo suyo, porque si dijo que iba a venir y vino, dijo que iba a morir y murió, dijo que iba a resucitar y resucitó, dijo que iba a venir, entonces va a venir. De tal manera que nuestra fe no descansa en las nubes, no es una ilusión, no es una fantasía, sino es una realidad. Por fe andamos, estamos convencidos de las cosas que la palabra de Dios nos ha dicho, porque Dios es el que habla y Dios es fiel. Ahora, esto no es el fin de todo, esto es solamente la antesala de la eternidad. Por eso necesitamos estar, dice Pablo, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué es lo más glorioso del cielo? ¿Qué es lo más glorioso de estar en la presencia allá en los cielos con el Señor? Es precisamente eso, es su presencia. Es el hecho de que vamos a poder ver a aquel que vino y murió
por nosotros en la cruz, que pagó por nuestros pecados, que cargó una culpa que nadie podía cargar, una culpa que nos estaba aplastando y nos llevaba directo al infierno. Aquel que vino y como sustituto murió en nuestro lugar, y aquel que se levantó poderosamente entre los muertos para después firmar el acta de la salvación de todo aquel que en Él cree. Vamos a ver su rostro, vamos a contemplar su gloria, vamos a ver a la raíz de David, el león de la tribu de Judá, el cordero como inmolado. Esa es la visión celestial más extraordinaria. No nos preocupemos de detalles insignificantes como calles de oro y cosas así. Lo más importante es que va a estar el Señor. Y Él es el objeto eterno de nuestra adoración. Gratitud enorme por lo que Él hizo. Y esto por lo que el Señor ha hecho por nosotros, nos ha abierto los ojos y nos lleva a tener una visión distinta de la vida y de la muerte. Ausente del cuerpo, presentes al Señor. Hermanos, no tenemos nada que temer a la muerte porque la muerte no nos puede quitar nada. Al contrario, la muerte nos impulsa hacia los brazos de nuestro Señor. En 1 Corintios 15, terminando ya esta mañana, una de los textos que más me han impactado siempre, versículo 51 en adelante, habla de esta maravillosa realidad, el apóstol Pablo. Así como el sufrimiento es una realidad, la muerte es una realidad, la eternidad también es una realidad. Versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay esperanza, hay certeza, hay seguridad en cada uno que ha puesto su fe en Cristo. Ahora, si hay aquí personas que aún no han puesto su fe en el Señor Jesucristo, que aún piensan que la vida es esta y después ya no importa lo que pase más allá, la palabra de Dios dice que sí es importante. La palabra de Dios dice: el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. La palabra de Dios dice que el arrepentimiento y la fe es la antesala de la salvación. Dice que son las manos que toman la salvación que Cristo obró por nosotros. La palabra de Dios dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y ese es el llamado que hacemos desde acá. Es necesario ahora, antes de que sea demasiado tarde. Porque no entendemos ni sabemos qué va a pasar con nosotros en unos minutos más, menos aún, en unos días o meses o años más. El Señor sabe cuánto tiempo nos tiene aquí en esta tierra. Y antes de partir es necesario estar en Cristo, porque solo en Cristo se puede vencer la muerte y solo en Cristo se puede tener una vida eterna. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por llevarnos a contemplar cosas que nosotros nunca podríamos ver con nuestros ojos físicos, naturales. Gracias por llevarnos a contemplar la gloriosa eternidad. Sabiendo, Señor, que somos personas pasajeras, peregrinos aquí en esta tierra. Que hoy estamos y mañana ya volamos, como dice tu palabra. Como una de las vigilias de la noche, como la flor de la hierba, tan frágiles, tan susceptibles, Señor, a terminar finalmente nuestros días aquí, en este mundo. Sin embargo, qué maravilloso es cuando se vive con esperanza y se muere con esperanza. Una esperanza que no está en nosotros.